Hola amigos, bienvenidos a Ryusei Comics. Aquí les traigo Invincible Universe Battle Beast número 8, con guión de Robert Kirkman y arte de Ryan Ottley. Aquí está la lista de reproducción, espero que les guste. La historia comienza en el espacio. De un crucero viltrumita emerge Craig, quien sale de allí y vuela a toda velocidad, dirigiéndose a alguna parte. Craig arriba a un planeta, continuando con la búsqueda de Conquest. Desde el aire, intenta detectar señales que lo conduzcan a él. Sabiendo que puede oírlo, le grita que es un agente viltrumita, por lo que ubicarlo no es una tarea difícil. En la superficie de ese planeta, bajo la sombra de un árbol enorme, Conquest le responde que puede escucharlo. Craig se acerca y le pregunta qué se supone que está haciendo ahí. Conquest, con la boca manchada de sangre mientras devora algo, le responde que ya lo sabe. Está haciendo lo mismo de siempre. Gira la cabeza y le muestra su obra. Decenas de cadáveres de seres nativos de ese planeta yacen amontonados, masacrados y destripados de las formas más diversas. Nos movemos a Fantania, al palacio. Juggernaut le dice a Colossus que está impresionada porque ha dejado de lado sus diferencias de una manera muy madura. Él le agradece, pero le responde a su hermana que no debe equivocarse. Una vez que hayan vencido a Battle Beast, no se detendrá hasta beber la última gota de su sangre. Ambos se ríen a carcajadas del comentario, hasta que algo los interrumpe. Algo que se acerca a ellos desde el cielo. Es Battle Beast, con su espada en alto, sorprendido y alegre al ver a los dos hermanos juntos. El cielo amarillo del planeta refleja la luz del sol en su espada, mientras Colossus y Juggernaut lo miran fijamente. Battle Beast hunde el filo de su arma a la altura del brazo derecho de Colossus, casi partiéndolo en dos, mientras exclama que ellos, juntos, podrán resistir su furia y acabarán con él. Juggernaut, enfurecida por lo que acaba de hacerle a su hermano, corre hacia Battle Beast, gritando que solo ella puede matar a Colossus. Lo ataca con sus garras, pero cuando están a punto de alcanzar a Battle Beast, él logra bloquearlas, usando su espada. Al golpearse mutuamente, las hojas se rompen, volando en 1000 pedazos. Mientras tanto, Colossus le dice que puede recuperarse con mayor velocidad cuando no está débil por no haber comido durante miles de años, atrapado en un clavo cósmico. Su hermana confirma que así es, y lo anima a seguir. En respuesta, Battle Beast, lleno de ira, expresa que le parece patético que se pongan a parlotear en medio de un enfrentamiento. Con espada regenerada, Battle Beast corre hacia Colossus, quien le dice que le mostrará lo que es verdaderamente patético. Battle Beast le responde que hace bien, ya que sabe mucho sobre eso, y, con una fuerte patada en la cara, le rompe algunos dientes. Mientras bloquea el golpe de su espada, Colossus replica que es muy listo, pero ya verán cuán listo se siente cuando sus colmillos perforen su cuerpo sin vida. Mientras pelean, continúan con la batalla de insultos a lo Monkey Island. Battle Beast le dice a Colossus que él lo sigue amenazando, pero él está allí, vivito y coleando. Con saltos ágiles, esquiva los ataques de Colossus, quien le grita que le queda poco tiempo de vida. Battle Beast vuelve a lanzarse contra su rival, y acierta otra vez con su espada, agregando que está harto de esperar que sus amenazas se cumplan. Mientras tanto, los pobladores de Fantania no saben qué hacer, atemorizados por la pelea que se desarrolla en el castillo. Pero una voz los convoca a seguirlo, diciendo que él es el príncipe Salaka, y que los llevará a un lugar seguro. Salaka aparece cabalgando una de las bestias que Battle Beast domesticó, y porta una espada en la mano. La gente lo sigue, y, mientras se marchan, Salaka le pide a Battle Beast que saque la pelea de su ciudad, ya que no queda mucho de ella. Battle Beast se queda un momento en silencio. Colossus y Juggernaut lo observan fijamente. Ella le reclama a Battle Beast que creyó haberlo oído decir que ya no iba a esperar más. Battle Beast responde que no le importa esa tierra ni su gente, puesto que la pelea los llevará al lugar que sea, pero lo que más quiere es una muerte honorable. Agrega que las ruinas de ese lugar serían un sacrificio digno para eso, pero si ellos no van a terminar con su vida, lo mejor será terminar esa batalla ahora. Mientras dice eso, vuelve a lanzarse, espada en mano, contra los hermanos. Con su espada parte en dos la cabeza de Colossus, dejando a la vista su masa encefálica, mientras que con una patada derriba a Juggernaut. Ella, al ver a su hermano, grita con desesperación.
Pero Battle Beast no pierde tiempo y se arroja sobre el cuerpo de Colossus y comienza a devorar su cerebro, mientras le dice que espera ver cómo se recupera de eso. Juggernaut, enfurecida, le dice a Battle Beast que morirá por lo que ha hecho, pero él esquiva su ataque y le dice que no dejará de comer para pelear con ella, y absorbe de golpe lo que queda de los sesos de Colossus. Si aprecias lo que hacemos en Ryusei Comics, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Absolute Shadow 12. Juggernaut vuelve a intentarlo, pero Battle Beast la detiene, pidiéndole que lo espere un segundo más. Una comida tan deliciosa debe saborearse con paciencia. Le clava la espada en el cuerpo y luego la rompe con un giro de su muñeca, mientras continúa lamiendo. La espada se regenera una vez más. Battle Beast se da la vuelta y atraviesa con ella a Juggernaut una y otra vez, hiriéndola con golpes terribles, sin importar que el arma se rompa luego de cada estocada, ya que la hoja vuelve a crecer. Finalmente, consigue derribarla y la hace caer de rodillas. Pero ella vuelve a levantarse y, aunque se la ve abatida, le pregunta a Battle Beast si eso es todo lo que tiene. Battle Beast le dice que no, que definitivamente hay más. Y levanta su espada otra vez, mientras se aprecian los restos de Colossus esparcidos por el suelo. Juggernaut le responde que esta batalla apenas comienza. Le grita que se está enfrentando a Juggernaut de Emsiu, y que esa tierra temblará y su gente morirá de miedo hasta que uno de los dos caiga, para siempre. Con toda la fuerza y seguridad que emana de su mirada, Battle Beast le contesta que eso le parece perfecto. Hola de nuevo, amigos. Aquí les comparto mi opinión del número. Este número se siente como de esos que no te dejan acomodarte nunca, porque una vez que arranca con la brutalidad al máximo, de ahí no baja. Y sí, eso lo vuelve una lectura bien disfrutable, pero también me dejó pensando en que aquí el peso no está tanto en mover la historia, como en hacerte sentir el golpe de cada página. Es puro impacto, pura tensión, pura locura visual. O sea, se lee rapidísimo, pero hay imágenes que se te quedan dando vueltas mucho después de terminarlo. Battle Beast aquí está en modo bestia total, pero lo interesante es que ya no se siente solo como un salvaje imparable. Incluso dentro de toda esa brutalidad, siento que todavía hay un pequeño espacio donde Salaka le mueve algo, aunque él jamás lo vaya a admitir. Y al mismo tiempo, vuelve a aparecer esa necesidad que tiene de encontrar una pelea que por fin lo destruya de verdad. No da la impresión de que esté disfrutando solamente la violencia por la violencia misma, sino que está persiguiendo su muerte con ella. La escena con Colossus, por ejemplo, ya cruza una línea tan asquerosa y tan desquiciada que te obliga a verlo distinto a cómo se había mostrado en los últimos números. Aquí sí se siente otra vez como ese Battle Beast salvaje, excesivo y aterrador que todos teníamos en la cabeza. Y eso es algo fantástico. Ya me estaba hartando de verlo sonreír como un niño feliz con su último regalo de Navidad. También me gustó la dinámica entre Colossus y Juggernaut, porque había una conexión real entre los dos. Y justo por eso todo pega más cuando Battle Beast arrasa con esa unión. A eso súmale el detalle de Craig y Conquest al inicio, que aparece poquito, pero claramente está aquí para recordarte que lo más grande todavía viene. Entonces me quedé con esa sensación de ¡qué número tan salvaje! Pero también con la duda de si todo esto no fue apenas el calentamiento para el verdadero estallido. Y la verdad, siento que por ahí va la cosa. Y así llegamos al final de este video. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.